Bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Ahora, casi a la entrada de Shabbat Kodesh. Creo que nada mejor de poder ingresar en Shabbat con Divrei Jajamim, con las palabras de los sabios, que nos pueden acompañar, obviamente, para traernos un poco de ese reparo natural que representa la reina Shabbat en nuestras vidas. Y no hay ninguna duda que estudiando junto el proceso de lo que representa tal vez la calidad de vida que nos introdujo Abraham Avinu y Sarai Menú, que no son solamente la condición moral del ser humano, sino fundamentalmente el dilema moral por el cual atravesamos constantemente. Porque la Sagrada Torá no nos presenta situaciones ideales, nos presenta dilemas. Como me hacía recordar mi querido Moshe, siempre el curso que tuvimos durante 3 o 4 años, si no recuerdo mal, de dilemas de la Torá. Y creo que vale la pena volver a tomarlos, volver a recorrerlos, porque podemos apreciar a lo largo de ese escenario que nuestra Sagrada Torá verdaderamente es un desafío humano y es una condición que Kadosh Baruj Hu nos pone a los seres humanos para que podamos crecer, para que podamos sacar lo mejor de nosotros, para que podamos eventualmente dar de nosotros lo mejor cuando es posible, por supuesto. No hay ninguna duda de que transcurrimos esta semana la cuarta perashá del Humash Bereshit, Perashat Vayera, donde tal vez los aspectos esenciales del vivir llegan a su máxima expresión. Abraham y Sarah y Abraham forman parte de ese escenario en donde eh, el elegir y el renunciar es la condición básica de cada uno de nosotros. Y hablo del dilema moral. Rambolve nos viene acompañando ya desde hace varias semanas, con un tema que hoy les puedo decir sobre qué basa ese tema y que es Aramat Amiksholim. ¿Cómo podemos quitar los obstáculos? Por eso, cada clase de la que estuvimos estudiando, hoy estamos en el capítulo 11, era introducida por lo que decía el profeta Yeshaya cada día de Yom Kippur. Solu, panudare, harimu mikshol viderejam. Solu, allanad el camino, levantad los obstáculos, los tropiezos del camino de mi pueblo. Ese es el clamor del profeta que cita a su creador para permitirnos a todos nosotros, los seres humanos, aprender a superar el fracaso, aprender a superar el obstáculo. Porque la Sagrada Torá es eso precisamente, es ayudarnos a superarnos. Quiero agradecer lo que Anat Cherkansky, que también nos asiste siempre en nuestro shiurim. Hoy no está, voy a aprovechar entonces a decir lo que ella me mandó en esta semana, que le pareció un pensamiento muy interesante y que por supuesto me pareció fantástico. Y me mandó a Nat y me dijo, el arte de dejar atrás los problemas para seguir adelante se llama superarte. Repito, el arte de dejar atrás los problemas para seguir adelante se llama superarte. Si lo unimos es superarte. Y yo creo que este mensaje es un mensaje cotidiano en la realidad de la Torah. Tanto para Abraham, tanto para Isaac, tanto para Rivka, tanto para Jacob, tanto para Rachel como para Lea, tanto como para Yosef. Todo lo que nos falta en este recorrido, que no nos falta, sino que nos permite verdaderamente crecer en una dirección que realmente la considero increíblemente sana, porque eso agrega a mi salud espiritual, a mi salud mental y, ¿por qué no, a mi salud física? El capítulo 11 habla de un tema con respecto a cómo eliminar eventualmente los obstáculos en el camino de la moral, del alcanzar el aprendizaje moral. Este capítulo llega a una instancia en la cual nos puede tocar muy de cerca. Se llama Yeush. Yeush significa desesperación.
y vamos a entender qué quiere decirnos el Rab. Difamim, dice el Rab, en ciertas oportunidades, después de estudiar un tiempo prolongado, dice, no sentimos verdaderamente ninguna mejoría, si se puede decir así, en nuestras virtudes, en nuestros atributos y en la conducta que queremos asumir. Y también no sentimos ningún tipo de refuerzo, jizuk, en la tarea, en el culto cotidiano y diario. O sea que prácticamente uno se siente como que no ha logrado cambiar absolutamente nada. Por el contrario, Nidme de Yakar Ze le parece a este ser tan querido, tan preciado, que su situación eventualmente cada vez va y desciende y desciende y desciende cada vez más. Y por eso está cercano a la desesperación, por el estudio del musar, de moral, que aparentemente no le ha sido útil y tiende a verlo como un gasto inútil de tiempo. Bitulzman. Pasa esto, no hay ninguna duda que pasa. La persona puede sentirlo eventualmente y puede sentir que verdaderamente no está logrando el objetivo que quiere. Sobre esta realidad, dice sobre este error, no sobre esta realidad, perdón, corrijo, el Rab Israel de Salán, el Salante Rebbe, en sí, por sí mismo, se detuvo y escribe lo siguiente en su libro más famoso llamado Or Israel, la luz de Israel, doble significante para el pueblo de Israel, la luz de Israel, que es el Rab Israel Salán. ¿Qué nos dice el Rab de Salán? Parece que nos estuviera hablando hoy, en este momento. Ali Pol Lev a Adam, que no se decaiga el corazón del hombre, que no se frustre, Belomdo Musar, Beinenu Mitpael, cuando estudia Musar y siente que todavía no puede llegar a esa condición de activarse en este caso. Bein Roshen Benafsho, y tampoco siente que ha quedado algo que ha impactado en su alma. Murgash, algo que puede ser eventualmente sensible, eventualmente, que pueda en última instancia cambiar su camino. Entonces, ¿qué dice el Rab de Salán? Debe saber con fidelidad, Imloni Glale Enei Basar Arroya, dice, si no se ha revelado a los ojos físicos ese impacto, Einei Sechel Root, los ojos de la razón lo ven. Y en el recorrido y en el pasar de los tiempos, cuando esa persona incremente más y más su estudio, Meitkafzuta Reshimot, de la conjunción de todas esas impresiones casi ocultas al ser humano, que el hombre siente que no le ha logrado tocar nada en su vida, dice Le Adam Aher y Afej. La persona verá que de pronto se transforma en otra persona, perdonándola. Le Adam Aher y Afej. Betavato Neesra. Y de repente todo su compulsión, su deseo compulsivo, de repente Neesra no quiere decir se anula, se prohíbe, no, se limita. Empieza a sentir que puede poner límites para que esa sensación interior no irrumpa en su vida de deseo permanente, compulsivo. Y hay muchos casos en los cuales ese deseo compulsivo, diría adictivo en lenguaje moderno, llega a anularse completamente. Y la experiencia testimoniará de Ashkafakala, con una mirada, con una percepción leve sobre aquella persona que estudia Musar, aunque sea poco, y fundamentalmente se manifestará en mayor medida sobre todos sus contemporáneos
cronológicamente hablando, tanto en sus ideas como en su conducta. O sea, él lo verá, pero lo verá mucho más bien los demás, el entorno que lo rodea. Y eso es muy importante, porque aquí el Rab de Salant obviamente nos dice algo muy importante, que ese hombre se va a transformar, ese ser humano se va a transformar en otra persona, de Adam Ajer. Y saben, cuando un rey futuro llegó a la ciudad de Shemuel, a Ramataim Sofim, hablo del profeta Shemuel, un hombre maravilloso que logró conducir a Israel y llevarlo a un plano de mucha devoción para con Dios. Ante él llegó un hombre llamado Shaul, de gran porte, buscando los, los asnos que se habían perdido de la casa de su padre Kish. Sin embargo, lo que no esperaba Shaul era que, más allá de que los asnos le anuncia el profeta Shemuel que ya habían sido hallados, no sabía que de repente él habría sido el designado desde el Shamaim para ser el nuevo monarca de Israel. Y entonces fue que Shemuel le da determinadas señales. Les recuerdo esto para aquellos que aman el Tanaj, porque siempre aprendemos algo del Tanaj, siempre, siempre. Y entonces le dijo que cuando saliese de su presencia iban a pasar tres señales. Mamash a la salida de su presencia, en el camino cerca de la tumba de Rachel, curiosamente, y una vez ya cuando esté yendo para su hogar propio. Y en ese momento le dijo que iban a pasar circunstancias en donde lo iban a reconocer unas personas que venían con pan y le iban a dar parte del pan. Y la tumba de Rachel habría de profetizar y transformarse, dice allí, Beaita le ish ajer. Quiere decir que hay algo que empieza a operar en la vida de la persona, y no por automatismo, sino que cuando uno verdaderamente ingresa en una dimensión casi profética, y no hace falta hoy en día hablar de profecía, estamos hablando de estudio fundamentalmente. Para nosotros, las personas simples, no hay ninguna duda que todo aquello que nosotros logramos incorporar, todo aquello que logramos estudiar, debe generar obviamente un impacto dentro de lo que es nuestra vida. Porque si no genera impacto, eventualmente, entonces estaremos estudiando, pero sin darle un sentido verdadero a todo lo que es nuestra existencia. De una u otra manera, dice Rab de Salán, la persona puede pensar que nada le crea un impacto en su vida y sin embargo tiene que saber que si los ojos de nuestros físicos no ven ese cambio, los ojos de la razón sí lo ven. Y por eso continúa en una explicación lateral el rabino de Salán y dice a su lector, a su oyente, Alipol libo, que no decaiga el corazón cuando ve que no queda nada que impacte su corazón. Yo creo que es imposible no estudiar Musar y que el corazón quede impactado. Roshen, algo que la persona necesita eventualmente entender, y por eso digo, es imposible, yo creo que es imposible que cuando uno estudia y le dedica un tiempo, y no apurado, sino reflexivo, poder estudiar, poder sentir cómo esas cosas golpean la puerta de mi corazón. Dice, es imposible. Y tiene que saber con tanta fidelidad que itfa'alutó lo altabeto, que esa itfa'alut por un lado habla de esa movilización, ese llamado a la acción, pero también está hablando de itfa'alut como asombro. Una persona que queda, wow, con la boca abierta, prácticamente cuando lee un comentario y ese comentario siente que le está hablando a sí mismo.
Entonces tiene que saber que esa movilización y ese asombro no cayeron en tierra de nadie, en el vacío. Dijo, sino que todo eso ha dejado una brajá, una bendición que es todavía imposible de sentir, imposible de percibir por los sentidos físicos de la persona, hasta que todo eso se multiplique y entonces en la medida que sea y más, y más, y más, todo eso habrán de echar raíces para poder sacar el fruto de la justicia. Qué bonito. Bejayer resisei mayim. Dice, y así como el agua que cae gota a gota sobre la roca durante días y durante muchos años, ¿qué van a hacer con la roca? La van a desgastar hasta tal producir como un orificio en esa roca. Pero eso fue el producto de qué? De gotas sobre la roca, gotas y gotas y gotas y gotas. La misma experiencia que traduce Rabí Akiva cuando llevaba a su ganado del Calva Sabúa, perdón, de su suegro, a pastorear, y allí se sentaba junto a un arroyo y veía cómo caía una gota sobre una roca, y vio que pasó 40 años como pastor, y vio después de 40 años o de 30 años cómo esa roca había horadado la piedra. Y dijo, caramba, la roca puede horadar la piedra y la Torá no puede penetrar en mi corazón. De ahí sale el ejemplo que nos trae el rabino de Salá. Kasher resisei maim, esos pequeños golpeteos del agua que cayeron gota a gota sobre una piedra durante días y años, muchos años, y Shahakua la van a erosionar. Ese es el concepto de leshahek eta eben, quiere decir erosionar esa piedra. Dice, Im shebetipa arishoná lo haya nirgash. Si tomamos en cuenta la primera gota que cayó, la gota golpeó y se cayó, no hizo absolutamente nada en la roca. Así también las enseñanzas de nuestros sabios recaen y caen sobre el corazón de piedra. Y entonces lo habrán de transformar con ellas de Marbé, quiere decir en un corazón que incremente, Beiflejú y el Levavó. Y van a abrir necesariamente, no erosionar, sino que van a abrir el camino de las puertas de su corazón. Ese es el sentido de la esperanza cuando uno estudia. Toda enseñanza contiene una esperanza. Quiere decir, a veces no se ve el fruto inmediato. La persona puede entender de que puede pasar mucho tiempo y sentir que no ha logrado penetrar a su corazón y de repente un día se siente completamente diferente. Y eso es lo que nos pasa generalmente, porque no es igual la persona que estudia su capítulo, decía Rabbi Akiva, ya que lo citamos 100 veces, aquel que lo estudia 101 veces. No me cabe ninguna duda que la tarea del ser humano está verdaderamente en poder incrementar permanentemente su perspectiva, su visión, su estudio, y a veces pasando por el mismo lugar. Pasar por el mismo lugar no es repetir, es volver a pasar. Es como el recordar. Recordar, si tomo la palabra en latín, es recordare. La palabra cordare viene de la palabra cuerda, corda, que es el corazón. Corda, cardio. Todo el mundo conoce la palabra cardio, ¿verdad? Entonces, el recordar es volver a pasar por el corazón. La única forma de estudiar es volver a pasar por el corazón, no por aquí. La capacidad mental es una cosa fantástica que me ayuda a leer, a entender, a penetrar el texto. El corazón es el lugar donde todo se va acumulando. Lev Jajam, un corazón sabio. Eso es lo que aplica el Humash Vaikra. Nos dice Rab Wolbe, siguiendo este escenario, el Gaón Rabbi Israel de Salant
nos insinuó aquí, en dos lugares, que el hecho de la actividad del estudio es, ante todo, inconsciente. Esa impresión, ese sello inconsciente, nunca es sentido a nivel consciente. Por supuesto, dice él. Pero por otro lado, se revelan en el estudio de Musar, en el estudio de lo que hacemos, el estudio de la moral, de la ética, más y más deficiencias en nuestros atributos, en nuestras virtudes y fundamentalmente conductas que no sabían, que el hombre no conocía hasta ahora. Mi Meile dice, de hecho, el hombre entiende, Shehu Mitkalkel Yoter. De hecho, el hombre lo que entiende es que cada vez agrega un poco más de kilkul, quiere decir, de cosas no tan buenas. El hombre se va perjudicando, se va empeorando. Un peulat alimut. Y aparentemente, si el hombre siente ese decaimiento, la acción del estudio en hamburgueshetlo no, no la siente. Siente como que nada hace efecto. Pero he aquí, dice el Rab Volve, Tamun Belimut Musar Paradox. Pero en el estudio, dice, está oculto un musar paradojal. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que hay una influencia muy profunda a través del inconsciente y que van y van mejorando, optimizando todo lo que son nuestras virtudes, nuestros atributos y fundamentalmente nuestras conductas, pero no lo siento yo. Quiere decir, no lo voy sintiendo, no lo voy experimentando increíblemente. Y entonces dice, y esas deficiencias y todas aquellas cosas que yo siento que son negativas, obviamente, y que van marcándome mi sentido de frustración, se van revelando nuevas cada día. No hay nada más maravilloso que yo pueda descubrir cada día aquellos aspectos que no son buenos en mí. Si bien Adam Karub Leatzmo, dice la Gemara, si bien la Gemara dice que cada uno se quiere mucho a sí mismo, el ser humano se quiere a sí mismo, pero dejemos ahora el lugar de Narciso en la vida de cada uno, o el lugar del hombre que siempre justifica todo su mal hacer, o su mala actitud, o su mal pensamiento, diciendo que son las consecuencias de la época y de su sociedad. No, ahora el problema no está como yo me veo, sino decía el Rab de Salán, todos aquellos que me ven están viendo que yo he producido un cambio y soy casi diferente a todos mis contemporáneos, a todos los que son en mi cronología idénticos a mí, tanto en lo que pienso y en cómo me comporto, cómo me conduzco. A veces la sensación de cambio no la vemos nosotros, la ven los de afuera. Y eso creo que es el mejor índice indicativo, como está diciendo Rapolve, de cuánto hemos cambiado. Pero nosotros somos los últimos en darnos cuenta. Para nosotros siempre estamos igual, desde la perspectiva de que esa inconsciencia, ese consciente no existe con respecto al cambio musar. Por lo tanto, el Rab vuelve, dice, Ein makom leyeush. ¿Sabes qué? No hay lugar para la desesperación. No hay lugar. Sea que ese estudio sea tan seco como fuese y que no traiga a ninguna movilización interior a ese asombro que hablábamos la semana pasada, o que ese estudio sea muy movilizador, pero sin ninguna consecuencia real, que yo pueda sentir, experimentar en la optimización, en la mejoría de mis acciones.
Rabolve dice, ¿sabes qué? Halimud ose etchelo. El estudio siempre hace lo suyo. Y esto es de las maravillas verdaderamente ocultas del estudio del Musar. Y es muy bonito lo que dice, porque la persona tiene que saber que no hay aquí un causa-efecto, ¿no? Como estamos acostumbrados en el mundo donde hemos nacido, que todo es causa y efecto, que todo representa, bueno, si hago esto, tengo que tener esto. Aquí el resultado, primero, no se transforma en inmediatez. Y segundo, hay que trabajar mucho sobre nosotros. Tenemos que trabajar mucho porque es el deber de cada uno de nosotros poder ocuparnos sensiblemente de aquellas cosas que quisiéramos cambiar y que necesariamente a veces nos cuesta mucho cambiar. Pero eso forma parte de una mismísima realidad que se llama ser humano. Eso es el Bereshit, ese es Noah, ese es ahora Abraham, esa es Javá, esa es Naamá, la esposa de Noah, esa es Sara. Si quisiéramos amplificar un poquitito el vínculo, aunque yo creo que todo se relaciona en esa realidad doble. Pero de todas maneras, dice, no tiene que haber Yehush. O sea, uno puede estar estudiando y puede sentir, yo he escuchado de muchas de las personas que estudian aquí en el Bet Midrash, muchas de las personas que estudian la inmensísima tarea del proceso de Giur, de conversión de acuerdo a la halajá. Y no hay que dar por sentado de que las personas automáticamente cambian el switch y ahora sí piensan como Yehudim y actúan como tal. Yo me imagino que debe anidar tanto en ellos como en mí esa capacidad inquisitiva, si la puedo decir así, o que me pide comprender, me pide analizar, me pide entender, me pide a veces revelarme con B larga contra una realidad que a veces no la puedo manejar. Y el otro día me acuerdo muy bien cuando retomamos, gracias a Dios, el estudio de Koldo Dido Fek, la voz de mi amado Lama Golpea, que es una de las obras más sensibles del Rab de Yosef Dovalev Soloveitchik, Zatzal. Cuando retomamos nuevamente y repasamos todo lo que representó el ejemplo de Iov, un hombre con todas las de ganar y con todo un poder adquisitivo, con todo un nivel espiritual, con todas las bondades que Akadosh Baruj Hu pudo hacer con él, y de repente hay un hombre que sufre. ¿Por qué sufre el justo? Es la pregunta de, del libro, y no me cabe duda de que lo que estamos estudiando está hablando el Rav Soloveitchik a la realidad del hombre de hoy, a lo que nos pasa a nosotros, no a lo que le pasa a Iov solamente. Y cómo Kadosh Baruj Hu ha hablado con él. Y realmente es impactante, es impactante. Claro que, bueno, es un show presencial y necesitamos hacerlo presencial para poder explicar conceptos que están al alcance de la mano, y agradezco a quienes llegan al Bet Midrash y esperemos que muchos, si Dios quiere, de ustedes lo puedan hacer. Bueno, terminamos el capítulo sobre la desesperación y llegamos al capítulo 12, anteúltimo de este concepto del estudio del Musar, o como él lo llama, Haramat Michsholim. Repito, todos estos capítulos es cómo quitar los obstáculos del medio, cómo sacar los obstáculos del medio. Y dice Rabolve, el Musar, el estudio de lo moral, de lo ético, es un emtsaí velotahlit. Es un medio, pero no es un fin. Qué interesante. Y por supuesto, prologa otra vez de amar, solu, panundarech, adimu mikshol, viderechamí. Prácticamente lo vamos a aprender de memoria. Y dijo, allanat el camino, levantad los obstáculos, los tropiezos del camino de mi pueblo. Este es lo que está enseñándonos hoy el Rab.
Od מכשול גדול אחד עלינו להרים מדרך המוסר. Dice, nos queda un obstáculo más por quitar del camino del musar, de la moral. Dice, está la realidad que la persona ama verdaderamente los libros de musar, los ama. Y su voluntad es hacer que su principal ocupación en el estudio y conocimiento de los libros de musar y estudiarlos, esos libros de musar, en lugar de la Mishnah, en lugar de la Gemara, del Talmud y en lugar del Shulchan Aruch. ¿Entendieron, verdad? Uno prefiere hacer eso y no estudiar Mishnah, o no estudiar Gemara, o no estudiar Shulchan Aruch. Beta'amoimo. Y luego le dice, y la verdad, se justifica. ¿Por qué? Porque cuando la persona estudia los libros de Musar, siente enseguida, porque le golpea su ser interior, una elevación en todo lo que son sus atributos, sus virtudes, y en todo lo que es Irat Shamayim, el temor celestial. Lo que no ocurre con la Gemara, con el Talmud, que se ocupa de su guión, de temas que son aparentemente distantes de enseñarle a la persona buenas midot, buenos atributos o temor celestial. Y Rab dice, ¿sabes qué? Ein leja shibush gadol dice. Y no tienes sino un error y una confusión más grande que esta. Atención. Reshit, primero y principal, nosotros debemos saber que, dice la Mishnah, cita, Ein bur yerechet, dice el Pirkei Avot, capítulo segundo, si no me equivoco, Ein bur yerechet, el ignorante, el bur, no puede temer al pecado, velo ama aretz, y aquel que desconoce todo, es el ignorante total, Hasid, puede ser piadoso. Y también la persona que hereda el mundo venidero es Urrak Anav, es una persona muy humilde, muy modesta, ayer Garaz Beoraita Tadida, dice la Gemara de Sanedrín, que esa persona estudió la Torá permanentemente. No lo olvidemos eso. No podemos tener preferencia. La obligación del estudio abarca todas las disciplinas. Y dice Rab, Beyehena Baruch. Y entonces quiero que te sea claro. La persona que no está con sus raíces en la Mishnah, o en el Talmud, en la Gemara, o en el Shulchan Aruch, escuchen esto, es imposible que entienda algo del estudio de Musar. Y lo que a él se le aparece como que él entiende, esto es lo superficial de la superficialidad. Y debe saber con absoluta fidelidad que el estudio como este no habrá de activar en él ninguna acción para bien. ¿Escucharon, no? Ustedes entienden, tal vez ahora, no que hay que ser un todo, no. Nosotros, como comunidad, les cuento, todos los viernes acostumbramos a escuchar una Mishnah de una maseje. Ya terminamos como 5, 6, 7 masajot. Ahora estamos estudiando Berajot. Una Mishnah, nada más. Aparentemente lo que se siembra con una Mishnah, uno diría, es nulo. Pero al menos sí lo estudiamos. Todos los días. El Jajam Yosef enseña el Daf Yomi. A veces muchas personas tienen la suerte de poder seguirlo presencialmente o en el escenario virtual. U otros, como yo, por ejemplo, que lo escuchan después. El Daf Yomi, estudiamos Gemara. Y fundamentalmente cuando estamos en Tefilá, siempre estudiamos Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, ya sea desde el Peniné Alajá, que lo trae un poquitito desglosado y por lo menos las personas lo pueden entender. Rabor le dice, mira, si la persona no tiene sus raíces, eventualmente, en todo lo que es la Mishnah, la Gemara y el Shulchan Aruch, y Efshar Sheyavin Mashu Bilimot Musar, es casi imposible que entienda algo
del estudio de Musar. Y lo que él piensa que entiende es lo superficial de lo superficial. Y tiene que saber, repito, muy bien que este estudio no habrá de activar ninguna acción para bien. Pero por otro lado dice, todo el objetivo del estudio del Musar, ¿cuál es? Es fortificarnos en el limud, en el estudio de la Torá sagrada, en todas sus disciplinas y en el cumplimiento de todas sus mitzvot en forma activa. Está claro, ¿verdad? Entonces, el Musar lleva al estudio de la Torá y no necesariamente en transformar el Musar en un aspecto único e invalidante. En Zorech Lachzor Khan dice, creo que no vale ya no hay necesidad de volver aquí lo que ya hemos explicado en el otro Ma'arejet, en el otro sistema o metodología que es de la Torá. Y para eso, dice, con esa intención es que precedimos el estudio de la Torá a todo lo que es el Ma'arejet a Musar. Por eso pusimos la Torá antes que el Musar, para saber y para hacer saber que todo el objetivo de nuestra tarea es la Sagrada Torá en sí misma, solo que el Musar es también parte integral de ella y es imposible la Torá sin Musar. ¿Cómo voy a entender la perashá de esta semana? Si no aplico en lo que la Torá me relata el dilema moral, el dilema ético. Ese es el escenario fundamental que tenemos que tratar de conservar, de entender, de percibir. Abal Haz Shalom, pero Dios no permita, dice Rab Volve, Haz Shalom, en la Musar le va mal. No se debe hacer del Musar un escenario propio, un escenario en sí mismo. Y no hay fin a todo ese error, kilkul, equivocación, que la persona se provoca para sí mismo y para todos los que lo rodean, si la persona se ocupa del Musar, abandonando el estudio de Gemara, Perashá y Mishnah. Entonces dice, y la halajá, por supuesto, ¿no? Entonces dice Leatzmo, para sí mismo, ya dijimos que no va a entender nada de todo lo que está escrito en los libros de Musar que él estudia sin estar entrenado sobre la forma de un estudio rígido, fuerte, poderoso en la Shma'atata. Shma'atata es la halajá. Tiene que saber la persona halajá. Y así lo escribió nuestro rabino, dice Rabbi Israel de Salante Rebbe. Kanita Darhei Limut, Kiniat, perdón, la adquisición de los caminos del estudio, Uapetach Leikanes de Darkea Bodatoy para adquirir los caminos del estudio, Torah, Mishnah, Gemara, es la puerta para ingresar en los caminos que nos llevan a servir a Kadosh Baruj Hu, bendito sea. Beakilkul Leolamhu. Y hacer las cosas mal, de Calquel, está siempre. Porque la persona que desconecta el ocuparse del musar, de ese gran esfuerzo y cansancio que le provoca estudiar la halajá, está revelando una actitud frente al musar que no es debido, no es la actitud de vida, sheloka halajá, y aleja a muchos otros del estudio del musar cuando dice, mira, este fulano es Baal Musar, es un excelente eh, disertante de Musar, de Inosek Belimut, y no se ocupa del estudio de la Gemara, de la Perashá, de la Mishnah, la Halajá, como debe. De Imken, Musar me vi levitul Torah. Dios no permita. Y dice, por lo tanto, ¿saben qué pasa? Que el Musar nos lleva a levatel Torah, a anular la Torah, Dios no permita. Ven leja Hilul Hashem, Yadol dice. Y no tienes una profanación del nombre de Dios más grande que eso. Este es el capítulo 12, perdón, anteúltimo de esta serie. Hadvarim Yeduim Ubrurim.
las cosas son sabidas, están claras y explicadas muy bien. En el cuarto shar, dice, en el cuarto pórtico de, de los distintos libros que va a citar, pero fundamentalmente de las cartas que escribió Marán, nuestro sabio, el Gaón de Salant, Israel Salant, en su libro de Or Israel. Y allí está, dice, por ejemplo, la carta número 18, pide allí, y creo que ya no hay necesidad de extender aquí más, que nos extendamos mucho más. Hashem Ishmerenu, mi Baalem Musar Bedumim. Wow. El Rab Volve termina diciendo que Dios nos cuide de los Baale Musar Medumim, imaginarios. Muy duro lo que nos está diciendo el Rab Volve, obviamente, porque estamos frente a una realidad que, por supuesto que hay que estudiar Musar, no me cabe ninguna duda, pero que en última instancia tenemos que entender que cuando el Rab está diciendo lo que dice, eventualmente es eh, algo muy, muy significativo que no tenemos que llevarnos solamente por una realidad, digamos, virtual. Entonces, dice, como lo explicó un rabino anterior al rabino de Salán, que fue el Nefesh HaHaim, el, eh, el rabino, bueno, ahora no me acuerdo, Haim de Brisk, creo que era, eh, Haim el Brisk Berrebe, sí. Y tanto en los libros dice que Dios nos guarde y cuide de los Baale Musar. O sea que cuando yo le pido encarecidamente a mis queridos alumnos o personas de la comunidad, en ningún momento se ha mencionado que hay que estudiar Kabbalah mística. Eso no quiere decir que está prohibido, no, no. Pero yo dije, para poder entender, hay que pasar primero por la Torah, toda la Torah escrita, toda la Torah oral, tener preparación. Entonces, no van a escuchar de nosotros. Estudiamos un curso introductorio del Rav Steinsaltz sobre los 13 pétalos de la rosa. Hermosísimo texto, hermosísimo texto que es una introducción al pensamiento místico. Una introducción. Pero no van a encontrar aquí en nuestro aula que se enseñe Kabbalah. Porque eso es enseñar por la puerta de atrás. Perdónenme. Y mucha gente se tienta y mucha gente entra en páginas donde enseñan la mística judía y la gente estudia la mística y no tiene sus raíces en la Torah básica. Entonces, si alguien quiere ser sensible a lo que es el estudio, empecemos por la primera puerta, no por la última puerta. Nadie dice que eso no es importante, todo es vital, pero ante todo tenemos que saber lo esencial. Y por lo tanto dice, si yo enseñaría solamente Musar, lo hago con mucho amor y con mucho gusto, pero con la conciencia clara de que ayer estudiamos Perashat Shavua, que todos los días estudiamos el Daf Yomi, y que Erev Shabbat o en la semana decimos una Mishnah, Leilui Mishpat, que estudiamos la Mishnah y tengamos en cuenta todo eso. No nos dejemos engañar, porque obviamente hay muchos Baale Musar Medumim. Hay muchos que vienen a marcar este camino de Musar, que son seres imaginarios, ¿no? Que vienen a buscar con un rédito particular. Aquí lo que tenemos que buscar es el rédito general, que todo el mundo verdaderamente tenga acceso a poder estudiar. Ese es el objetivo de nuestro Beit Midrash Sifte Cohen. Si no, no estaríamos dando clases. Todo esto nació como consecuencia de la pandemia. Y gracias a eso conocimos a personas maravillosas que hoy en día están aquí en Israel, que han venido aquí a hacer sus procesos, a fijar su residencia aquí. Y es lo mejor, que podamos verdaderamente siempre educar con contenidos y no educar con magia. No hay magia en el judaísmo. Lo que hay es sabiduría. Y esa sabiduría es una sabiduría ancestral que Akadosh Baruj Hu nos la puso aquí en la Sagrada Torá. Y lo que estamos haciendo aquí es estudiar esa Torá. Ahora,
para poder mejorar nuestro continente, poder entender que nuestro continente puede ser receptor de esa Torah. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan a cada uno un brinde, un Shabbat Shalom, un Mevorach. Quiera el Boreolam permitirles cumplir con los nobles deseos de vuestro corazón. Que envíe refuah Shlema para todos los dolientes de Am Israel y en particular a Orly Naomi Bat Rachel. Que cada uno le envíe refuah Shlema y ustedes pueden agregar en ese pedido a todos los que quieran agregar para refuah Shlema. Y yo también voy a agregar hoy a mi consuegro que se llama Mordejai Shimon Ben Chaya, que a Kadosh Baruj Hu le envíe refuah Shlema de Hashem y que lo saque de todo mal y angustia y dolor. Muchas gracias por estar con nosotros. Realmente muchas gracias y gracias por, bueno, por escuchar a veces nuestras reflexiones, que a veces son muy consistentes, pero bueno, yo necesito decir la verdad, porque gran parte de mi vida también me vi equivocado. Y entonces, como yo también me equivoqué, entonces quiero ya no confundir a nadie más. Muy bien, Shabbat Shalom. Muchas gracias. Tizkule Shanim Rabot Neimot Betovot.